Amigos de Zona Food, buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes, dependiendo en el horario que usted nos esté escuchando a través de Spotify o viendo a través de la plataforma de YouTube de nuestro canal de Zona Food. Hoy, en un episodio más de Zona Food sin censura en el podcast, para platicar un poco acerca de el San Luis, de cómo se vive el fútbol en San Luis, sobre todo en esta que es una semana especial. Un clásico, un derbi que no mucho se habla en el resto de la República Mexicana, que no muchos lo tienen en el radar y que muchos ni lo consideran como un clásico, pero a mi gusto sí tiene tintes de un clásico, tiene tintes de una rivalidad importante. Hay partidos con antecedente interesante entre estos dos equipos que han tenido muchas franquicias también en diferentes épocas, así que se va a poner buena la plática. Paco, buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, Eddie, buenas noches. Daniela, buenas noches. Amigos que nos escuchan, bueno, pues a conocer algo de San Luis, en este caso, pues con el clásico que se le llama acá el clásico de la 57, que es por lo de la carretera 57, de Querétaro a San Luis. Y bueno, como ya lo comentaste, esto yo creo que tiene un rasgo, pues, híjole, ¿cómo te diré? Como muy marcado, y lo mencionaste muy bien. Han existido diferentes franquicias y eso ha llevado a que en diferentes épocas se hayan creado ciertas rivalidades, como desde que San Luis ascendió, luego bajó, luego Querétaro, luego un enfrentamiento entre ellos en división de ascensos o de segunda división en aquellos años, y bueno, hasta ahora que se hizo esto de estar los dos equipos en primera división en la era actual, pero pues que lamentablemente se ha dejado marcar por situaciones, creo que extracancha. Creo que la parte futbolística se ha quedado a un lado, no ha sido tan interesante, pero la verdad en la parte de afición se vive, a lo mejor no tanto de afición, sino más bien de las mentadas barras, se vive con un límite extra de lo normal. También saludarte, Dani. Buenas noches. Tema interesante el que tenemos el día de hoy. Bonita noche, bonita tarde o mañana, como bien dijiste, Eddie, también a ti, Paco. Pues interesante, ¿no? El tema de abordar otros equipos de nuestro fútbol mexicano, que es muy variado, es muy amplio, muy folclórico, ¿no? Como todo en México, que hay poquito de todo, así igual es el fútbol. Y contenta, ¿no? De abordar otros temas, otros equipos y más un tema como lo es el clásico, ¿no? Que bien lo mencionas. Una pregunta, Paco. ¿Qué tan intenso se vive allá este clásico? Es muy fuerte, Dani. Las porras, los grupos de animación, las barras se dan con todo. Incluso por ahí hubo cierto pique entre directivas, más marketing que en realidad una rivalidad, porque como lo comentó Eddie hace rato, creo que eso marca un rasgo muy diferente. Por ejemplo, ustedes, bueno, en Guadalajara se vive lo que es el Atlas Chivas, pero los equipos casi siempre han estado en los últimos años en primera división y son las mismas franquicias y bajan o suben o estuvieron abajo y subieron y ya se mantuvieron. Pues es algo normal. Acá lo raro es que ha desaparecido la franquicia de Querétaro, ha desaparecido la franquicia de San Luis, han regresado las dos, se han ido las dos y han vuelto a regresar. Entonces creo que eso marca una diferencia a comparación de otros clásicos. Este clásico, a pesar de tener intermitencia en participación de liga y que tengan cierta rivalidad en cuanto al torneo de visita o localía, pues de alguna manera esos espacios que no se ha jugado, como que ha tenido esa característica que se vuelve a encontrar el odio deportivo y el odio de esta cancha también, y bueno, al grado de que, pues ustedes se recuerdan, hace 2 años, pues hubo hechos lamentables aquí en el estadio Alfonso Lastras, cuando pues la porra de Querétaro vino a apoyar a su equipo, pero bueno, las cosas se salieron de control. Sí, como bien lo comentas, Paco, es una
una rivalidad que a lo mejor toma más fuerza en la grada, no en la tribuna, con las aficiones, porque ha sido poco lo que verdaderamente han disputado o no han disputado trofeos, no han disputado finales, no ha habido algo importante. Lo más que han disputado pues, es la quema del descenso, ¿no? La pelea por el no descender. Pero me gustaría, Paco, que nos comentaras, primero que le cuentes a nuestra gente de aquí de Zona Food, ¿quién es Paco? Antes de hacerte la primera pregunta acerca de este clásico. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Robledo Faz. Soy director técnico de fútbol, licenciado en Educación Física. Tengo la maestría de Negocios y Administración del Deporte. Y bueno, he tenido la fortuna de estar involucrado en el medio deportivo potosino desde hace muchos años. Me ha tocado administrar el antiguo Plan de San Luis, el Estadio Alfonso Lastras, el Estadio de Béisbol 20 de noviembre, el Auditorio Miguel Barragán aquí en San Luis para básquetbol. El de béisbol, el 20 de noviembre es un estadio para béisbol. Bueno, la parte administrativa me ha jalado mucho. Fíjate que a veces, en mis épocas, yo creo que las personas que llegábamos a la administración deportiva no teníamos la parte profesional y o no éramos profesionistas, o no eran profesionistas. Y ahí me tocó la mala suerte, creo yo, de ser profesionista, y más por mi conocimiento del fútbol, se me ocupaba mucho para la parte gerencial, para la parte de administrar, y bueno, afortunadamente también pues es una área que me ha tocado dominar en cuanto a contratos, en cuanto a manejos de equipo. He sido secretario técnico, he sido gerente deportivo, he sido gerente general de los clubes aquí en San Luis Potosí, muchos de ellos de segunda, de tercera división. He sido director técnico, he sido auxiliar técnico, y bueno, afortunadamente he estado hasta en el cuerpo técnico de ascenso, y en primera división solamente he llegado a lo que son las fuerzas básicas. Siempre pues es competido la parte de ser técnico, no solamente en San Luis, en todo México, y pues a veces el técnico mexicano no es tan muy apoyado, es apoyado hasta ciertos límites, pero acceder a manejar una plantilla ya de primera división o de ascenso, pues se les da más oportunidad a los técnicos extranjeros. Una carrera sumamente larga, ¿no? Y todo en el tema deportivo y mucho del fútbol, ¿no? Por ahí que tienes recorrida, Paco. ¿Qué ha sido lo más complicado en toda tu trayectoria que has tenido que pasar? Yo creo, Dani, la parte de querer vivir del fútbol. Creo que esa es la parte, tienes siempre el deseo. Afortunadamente a mí me fue, gracias a Dios, creo que siempre bien. El detalle es que los hijos empiezan a crecer, tienes que pagar la escuela, tienes que ofrecerles, pues obviamente tienes que estabilizarte. A lo mejor mi esposa me apoyó en ese tiempo, y se lo agradezco mucho, pero cuando llegó obviamente el momento de pagar la colegiatura, de estar al corriente, de los tenis, del uniforme, del carro, del movernos, y que el dinero no alcanzaba, pues llegó el momento en el que tienes que decidir. Y yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? Creo que es la parte difícil. No te pagan mucho, es a veces más el sueño, y tienes muy poco tiempo para demostrarlo. Entonces, pues tú sabes, hay que viajar, hay que estar de tiempo completo, porque también eso es algo. Si te vas a dedicar a esto, creo que hay algo que tienes que estar consciente, tienes que ser todo un profesional. Creo que a veces le exigimos al jugador que sea profesional. También los técnicos tienen que ser profesionales, también los directivos tienen que ser profesionales. Nos dedicamos, o nos debemos, creo yo, siempre he pensado que nos dedicamos a una afición, aunque suene romántico para algunos. La verdad, yo creo mucho en eso. Creo que el marketing global, por ahí a partir del 2005, del 2000, que se empezó a dar mucho en México. Creo que de repente escuchamos y dicen que es
que la afición ya no pesa tanto, que ahora los clubes deciden sobre lo que ellos consideran. Y tal vez sea cierto, pero creo que es algo que no debes de decir, creo que es algo que te debes de guardar, y creo que te lo debes de guardar por respeto a la afición. Sí. Porque a final de cuentas, por la afición los clubes tienen los patrocinadores, un club que es consumido por muchos aficionados cuesta más, entonces a final de cuentas el aficionado es un referente. Y siempre he pensado que el negocio del fútbol tiene que involucrar muchas cosas. Obviamente, la parte de lo que es el marketing completo y lo que es el proyecto deportivo. Tanto el proyecto administrativo como el proyecto deportivo tienen que ir de la mano. Pero el fútbol da para muchas cosas y una de ellas es una característica que se marca. Puedes tener un excelente torneo en la parte deportiva y aunque seas un desastre en lo administrativo, el éxito deportivo lo tapa, pero no al revés. Al revés, puedes ser el mejor, puedes tener la parte administrativa al 100%, el mejor marketing, los mejores servicios, pero si el proyecto deportivo no te da un equipo ganador de 3/4 de tabla, olvídate, no te sirve de nada y pues lo único que vas a hacer es perder dinero. En el caso de San Luis como tal, es una plaza, a mi forma de verla desde fuera, muy, muy interesante y muy atractiva para el fútbol de la primera división. Pero históricamente, sí, como ya lo decíamos, ha cambiado mucho de manos, o sea, y de nombre, y de directivos, exacto, de colores. ¿A qué se debe esto? Porque una plaza tan importante no ha logrado establecerse con una directiva seria o con una identidad como tal. ¿Por qué tantos cambios en la plaza de San Luis? Fíjate, Eddie, que eso es algo que no se explica. No se explica. Aquí en San Luis existen familias originales de lo que es el Grupo Modelo, de los fundadores del Grupo Modelo. Pues la empresa chiclera, ¿verdad? Sí. De Chicles Canels, una marca mundial, las bicicletas Mercurio, o sea, no sé, las que quieras. Creo que hay marcas muy, muy, muy importantes en San Luis Potosí y que son oriundos, o sea, los dueños de esas marcas son de aquí de San Luis, son potosinos. Entonces, la verdad, a veces no entiendes porque, pues, por ejemplo, yo te puedo decir, yo creo que hace, no sé, 15 o 20 años probablemente, Canels no se había puesto otra vez en contacto, o no había participado como un patrocinador del equipo de primera división, hasta ahora que lo hizo con el Atlético de Madrid, que regresó, digamos así, y en fechas anteriores no. Y lo que comentas fíjate que es muy cierto, se han cambiado los colores sí, han cambiado mucho, los motes han cambiado mucho, los dueños han cambiado mucho, han llegado incluso hasta personas de otros estados a tener la franquicia, ya sea en ascenso o en primera división, y eso obviamente a la larga ha perdido, pues ha dejado que se pierda mucha afición. Te voy a dar mi caso. Yo tengo 55 años, yo duré, o sea, yo era chico cuando el equipo dejó de los equipos en primera división dejaron de ser equipos de primera división, incluso desaparecían los de segunda, luego un tiempo se hicieron primera A, y luego después se hizo ascenso, pero igual desaparecían y regresaban, era un desastre. Entonces en ese tiempo pues se perdió identidad y yo, o sea, yo por eso en mi perfil de Twitter le pongo que soy Chiva de corazón y auriazul de nacimiento, porque yo dejé de ver el fútbol durante 19 años en San Luis Potosí, de primera división, que fue la ausencia más grande, sí, y por eso me hice Chiva. La verdad, obviamente era mi segundo equipo, y pues al vivir la pasión con la que se vive del equipo de Guadalajara, pues así fue como me hice. Pero como yo, obviamente hubo americanistas, hubo cruzazulinos, hubo de Pachuca, de Monterrey, de muchos otros lados que también pues sufrieron esa metamorfosis de cambiar el equipo de San Luis pues por otros equipos, ¿no? Nos comentabas hace un momento que te tocó trabajar en distintas etapas en el equipo de San Luis. Si mal no me salen las cuentas, te habrá tocado entonces la final del 2006.
Exactamente, sí, me tocó la final contra la de ascenso, contra la que, o la que ganamos. La que pierden con Pachuca. Ok, sí, sí, cómo no, sí, 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 sí. Sí, porque Este, primero, en 2005, si mal no estoy, le ganan a Mexiquense el ascenso. Así es, exactamente, sí, ¿Esa sí. consideras la mejor época del San Luis? Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y el subcampeonato que mencionas que perdimos la final contra Pachuca, un equipo, fíjate que era un equipo porque no se daba mucho, Eddie, al principio el equipo se arma con mucho jugador veterano, Sí. llega el Grande Martínez, llega Braulio Luna, llega Tahuilán, llega precisamente de Pachuca, ahí se me fue ¿Correa? su nombre. No, el delgadito, Octavio Valdés. Octavio Valdés, y así, varios jugadores que de alguna manera, pues si bien no los podemos llamar desechos porque eran jugadores de gran calidad, sí eran jugadores que ya venían en la recta final de su carrera. Y pues la ventaja, Chacho Coudet en ese tiempo, pues Jugadorazo. sí, exactamente, él sí estaba en ese momento en plenitud y los veteranos agarraron su segundo aire. La verdad fue un torneo muy bueno, se llegó hasta la final y bueno, pues se ganó, se llegó hasta donde se pudo, creo que con ese equipo, que al inicio del torneo las expectativas no fueron tantas, pero fueron creciendo. Fue a tal grado que Chango Moreno pues quedó campeón de goleo. ¿Cuáles consideras tú que fueron las claves del éxito de ese equipo, de esa generación? No, si quieres también en la cancha, de la mano de Raúl Arias, si mal no me falla la Sí, memoria, correcto. pero en cuestión directiva también, dentro de que ayudó para que este equipo funcionara, para convencer a estos jugadores de que llegaran a un equipo como San Luis, para tener el buen ojo, para traer a Alfredo, para traer a Caudet. Si mal no estoy, creo que también estaba Tresor Moreno, si no me Así falla la es, Tresor memoria. Moreno. ¿Cuáles fueron Así es, esas claves para que este equipo tuviera esa época interesante en la Liga MX? Fíjate, Eddie, que pasó algo muy, muy curioso. Éramos como ahorita el Atlético de San Luis actual. Muchos jugadores están viniendo al Atlético de San Luis actual porque hay un vínculo con el Atlético de Madrid en España. Entonces, América tenía tantos jugadores que los acomodaba en Necaxa y los que no alcanzaba a acomodar en Necaxa venían a San Luis y se empezó a dar una característica muy rara en Necaxa, que había ciertos jugadores que no eran bien recibidos en Necaxa. Entonces, en lugar de quedarse, obviamente no tenían cabida en América y no tenían cabida en Necaxa, para no quedarse sin contrato, la tercera opción era San Luis. La tercera opción en cuanto al proyecto deportivo, pero en cuanto a la parte económica, que al jugador profesional obviamente eso lo mueve mucho, era una muy buena opción, porque, pues digo, no sé en otros estados, lo digo, no, sí sé que existen, pero en temporalidades y en épocas no sabría decirlo, pero al menos aquí en San Luis, antes de Televisa, era un desastre los clubes de San Luis. Había jugadores de repente, había clubes de repente que un mes sin pagar a los jugadores, de repente acumulaban 3 meses, ¿verdad? No estoy hablando mal de Veracruz, pero las situaciones así más o menos se estaban dando, ¿no? Cuando llega Televisa, todo eso se olvida. Se consiguen las instalaciones de la presa para hacer unas canchas, hacer oficinas, hacer gimnasio. Se cede el Estadio Plan de San Luis para que el equipo entrene ahí. En esa época se estaba haciendo el centro de alto rendimiento ahí en el Plan de San Luis, pero la cancha no se tocaba, era una cabecera la que estaba modificando del estadio, entonces dejaron esa cancha como una alfombra totalmente. Raúl Arias la solicitó, y entonces prácticamente entrenaban ahí, mientras los terrenos de la presa se empezaban a nivelar, porque tú sabes que una cancha nueva, pues Sí. siempre se batalla para nivelar, y pues el Plan de San Luis pues ya tenía muchos años, era una cancha que solamente necesitaba cuidados, y pues Televisa tenía el recurso, y yo creo que ese fue el secreto, y ese fue el secreto más importante, en que los jugadores, en lugar de ir a batallar a otro club, se vinieron al tercer equipo de Televisa, que de alguna manera les garantizaba la administración
de su dinero, sus pagos puntuales, buenos viajes, un club que de alguna manera tenía gente metida en el fútbol, que conocía lo que es trasladarse, lo que es tener viajar con tiempo, obviamente aviones, incluso viajes charters. Ese equipo de San Luis fue de los primeros equipos de aquí en San Luis que se conocía que volaban más frecuentemente en un vuelo charter. Pues ahí está, Dani, el tema de la clave. A lo mejor no te acordarás mucho, tú estabas muy joven todavía para recordar ese San Luis, porque ya 2006 a la fecha, ¿qué son? ¿Casi 17 años? Más o menos. Sí, 16, 17 años. Menos. Una pregunta, Paco. Nos comentabas, pues, de este tiempo, ¿no? Que se quedaron por allá sin fútbol y de lo difícil que fue para algunos de los aficionados, ¿no? Toda esta transición de tener que emigrar a otros equipos. O sea, yo creo que para el aficionado real, y lo hemos platicado, ¿no, Eddie? El tema de emigrar a otros equipos, en la hipótesis de decir, ¿qué pasaría si tu equipo desaparece, no? Como ahora está sucediendo el tema del Querétaro, un tema tan complicado para los que romantizamos todavía el fútbol, ¿no? Que todavía nos apasionan los sentimientos, la camiseta y los colores. El decir, pues, me voy para otro lado, porque o me voy o me quedo sin fútbol, sin la sensación de la pasión y todo esto. ¿Hubo aficionados que se quedaron literalmente esperando? O sea, esperando que regresara su equipo. Sí, hubo gente que se quedó, y creo que uno de los aciertos del directivo de Jacob allá en la TUF, que es de aquí de San Luis, que fue directivo de un señor, ya él ahorita debe andar cerca de los 90 años, aún vive, pero él fue... no sé si ustedes sepan la historia de un equipo de San Luis que se llamaba, el equipo era Santos de San Luis. Ese equipo jugó en tercera división un año, lo hicieron, quedaron campeones. Después, en el siguiente torneo, ya en segunda división, quedan campeones en segunda división y suben a primera división. O sea, lograron llegar a primera división en 2 años. De hecho, no sé si por ahí recuerdan una goleada histórica que a San Luis le toca abrir en el Estadio Azteca contra el América y pierde 7-1. Ese San Luis era. Entonces, y parte de los directivos en aquel tiempo era un grupo de directivos, y este señor pues se siguió que le gustó siempre mucho el fútbol, es el dueño del Estadio Alfonso Lastras, y pues se le ocurre hacer el Atlético de San Luis, y él nos decía que en toda la historia que le había visto de fútbol, lo que a él le llamaba mucho la atención y lo que arraigaba mucho era que en las tribunas se escuchara San Luis. Olvídate del mote, olvídate que hicieran, no sé, los guerreros, los gladiadores, los puneros, los santos, el cachorros, el Atlético Potosino, los auriazules, todos los motes que han pasado por diferentes dueños. Él siempre decía que la parte o sea, todo era San Luis. Entonces, por eso se hizo la fusión de uno de los equipos, pues, el principal equipo de San Luis, que fue el Santos de San Luis, que era conocido como San Luis prácticamente. El mote de Santos no se usaba mucho, pero ese era su mote, y el otro que era Atlético Potosino. Entonces, cuando él crea el equipo, lo hace pensando en esos 2 clubes que son los más importantes que ha tenido San Luis, bueno, de la época pasada, y por eso fusiona el nombre de Atlético San Luis, y por eso crea el Atlético San Luis, y bueno, y de ahí creo que sí hubo mucha gente, Dani, como bien lo comentas, que se quedó esperándolo. Yo también me quedé esperándolo. Yo creo que muchos, en realidad, siempre extrañas, y pues no creas, también se siente los que de alguna manera le fuimos al Santos o al Cachorros, que los vivimos, que fuimos al estadio, que sufrimos 2 descensos, porque también hubo, o sea, la venta de los equipos, que sufríamos todo eso. Nos pasaba que de alguna manera añorábamos tener nuestra playera, tener nuestra identidad y el arraigo que dejaba un equipo, porque prácticamente te desarraigan cuando el equipo se va, te arrancan todo, te arrancan playera, te arrancan identidad, te arrancan ídolos, te arrancan todos. Si tú escuchas, por ejemplo, ídolos
de aquí, de San Luis Potosí, pues, híjole, de los tiempos de antes a lo mejor era Pilar Reyes, Neri Castillo, y después más para acá, Chacho Coudet, el Moreno. mismo Braulio Luna, o sea, y en los últimos a lo mejor Nicolás Ibáñez, que fue goleador, ahorita está Berterame, y hubo muchos jugadores más antiguos, digo, de más tiempo atrás, que pues, la verdad no tendría caso mencionarlos. Nadie en la República a lo mejor se va a recordar de ellos, pero aquí sí, aquí se les sigue recordando, y a final de cuentas, eso es lo que hace que el equipo se identifique con la afición. Paco, si ya se había conseguido una estabilidad con Grupo Televisa en ese Atlético o en ese San Luis, ¿qué pasó para que todo eso terminara y para que se volviera a vender el equipo? ¿Qué fue lo que desencadenó todo eso? Bueno, número uno, que no hubo, creo que, híjole, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero creo que no hubo interés por parte de los empresarios potosinos. Creo que lo vieron como cómodo de que Televisa lo estaba manejando y Televisa lo estaba llevando bien y lo estaban haciendo bien. La gente cada vez asistía más al estadio. Creo que también le era rentable a Televisa. Lo que pasa que llegó el momento en el que Televisa tenía que ver lo de la multipropiedad. Sí. Se acercaba y me parece que Televisa no quiso venderlo en el último minuto para no ganarle lo que debiera. Lo puso a la venta y encontró un comprador y bueno, lo ofreció a San Luis, en San Luis no lo compraron, y lo ofreció a un comprador quien sí lo adquirió, pero no eran gente del fútbol, y ellos se lo venden a los Chargoy. Televisa se los vende a esta empresa se los vende a los Chargoy, y los Chargoy, pues ustedes saben, ellos son constructores, ofrecieron un plan para construir aquí en San Luis. Ellos querían que les dieran obra, el gobierno del estado no les dio obra, ellos comprometen esa parte de su obra allá en Chiapas, y allá sí les ofrecieron los contratos con tal de que se llevaran al equipo, y bueno, pues se llevan el equipo para Chiapas. Es uno de los golpes más fuertes, ¿no?, que ha recibido la plaza, que recuerdo bien que ese año, 2013, si mal no estoy, desciende Querétaro. Desciende, el rival odiado desciende, se compra Jaguares se mueve San Luis a Jaguares, y el que termina bailando es el San Luis, ¿no?, en ese 2013. Exactamente, y bueno, y le agregas una raya más al Tigre, otra más de odio, que te voy a decir algo, era un odio así como de que, o sea, como que eran las malas coincidencias, ¿no? Sí. Los malos momentos se volvían a dar, y por consecuencia, en un cruce o en otro quedaba Querétaro. Porque en realidad, yo les quiero decir algo, en realidad no hay, o sea, digo, la verdad, no sé ustedes qué percepción tengan de Querétaro, pues para al menos para los potosinos como ciudad, pues es una ciudad, pues muy amena, es una ciudad muy cordial, no tenemos, creo que entre potosinos y queretanos ha habido grandes negocios, somos vecinos, pero no sé por qué la parte del fútbol ha tomado esas dimensiones. Lamentablemente, creo que Querétaro, su barra o su porra, su líder, que tiene el nombre bien raro, por cierto, Amílcar, sí, se ha visto involucrado con muchos otros conflictos con otros equipos, y de alguna manera eso nos salva tantito, aunque siento que por ahí la barra de San Luis también no se ha querido quedar atrás y ha querido como defender a cualquier precio o a toda costa cualquier enfrentamiento contra ellos, y han desencadenado en situaciones que no son muy agradables, pero que la verdad no, o sea, ha habido muchas estrategias. Yo les puedo decir, cuando he estado de responsable del estadio, cuando me ha tocado manejar por ahí algún clásico, recuerdo que una vez se hizo un operativo para esperar el Querétaro en la carretera, y de ahí regresar los autobuses.
no se les dejó que vinieran que llegaran a San Luis, precisamente por esas situaciones que se estaban dando. Y pues los partidos anteriores creo que es la falta de experiencia de la directiva española, que no conocía los alcances que pueden hacer estos, digo, porque igual no es ni toda la porra de Querétaro, sino son los delincuentes infiltrados en las porras, los que ocasionan estos problemas, y pues la falta de experiencia, dejaron entrar gente así como si nada, les quisieron dar un lugar, o sea, nomás imagínense, ellos tienen un lugar en la cabecera, donde termina la cabecera sur, pegado con la parte oriente del estadio, donde inicia Sombra. Ahí tienen un lugar donde tiene una salida bastante accesible, y bueno, para no batallar la directiva y tratar de ser cortés, nomás imagínense, los pasa a la parte de Sombra, o sea, exactamente, en lugar de estar en la malla hacia la cabecera, estaban en la malla hacia la parte de Sombra. Obviamente, ustedes saben que en la parte de Sombra, pues obviamente pues van familias, digo, generalmente acuden más porque el boleto es un poquito más elevado, pero pues algunos consideran que vale la pena para estar más resguardados, si se le puede llamar así, y teniendo a la porra de Querétaro ahí, entendiendo que la porra de Querétaro no iba a realizar pues conflictos. Obviamente, pues ahí hay servicio de cerveza, se sirven vasos, pero para llevarlo a la hielera, pues a la hielera se lleva en la botella todavía, se sirven vasos y se entregan vasos, pero los cascos que van sobrando los van dejando por ahí en un área, y pues a esa fue el área que se posesionó esa vez Querétaro, y desde arriba empezaron a aventar las botellas, y pues se hizo el desastre, ¿no? Entonces, falta de experiencia, falta de conocimiento del medio, y les digo, esos son los malos momentos que han marcado esos daños graves, esas heridas que han quedado, de que siempre existe después un revanchismo, o en busca de un revanchismo para ponerte a mano. O sea, en algún momento yo creo que San Luis lo pensó, pero después de lo que pasó, del descontrol que hubo en Querétaro, pues lamentablemente hace ya unos 10 días, 12 días, la verdad, creo que ya nadie va a querer, ni en Querétaro ir. No sé qué vaya a pasar, digo, todos al parecer, como este clásico que se va a jugar ahora en Morelia, bueno, el clásico de la 57 que se va a jugar en Morelia, ya no en Querétaro, pues no sabemos, como bien lo comentaste al principio de esta entrevista, pues, o de esta plática, pues no se sabe qué fin igual puede ser el último clásico. Puede ser el último, sobre todo por los rumores, ¿no? Que al ser de grupo caliente, pues está la posibilidad latente de llevártelo a tu franquicia de Dorados, ¿no? Allá a Sinaloa. Exacto. Donde incluso yo leía no en la semana, días atrás, que el gobernador de Sinaloa ya dijo bienvenidos. Si quieren venir a Culiacán, y nosotros les vamos a dar ese espectáculo a los culichis, y hay el apoyo del gobierno. Entonces, pues cada vez se ve más inminente, ¿no? En dado caso de que llegara a pasar, ¿crees que le afecta a San Luis, o es algo intrascendente para el Atlético de San Luis? No, la verdad es, bueno, desde mi punto de vista es intrascendente. Creo que hay muchos clubes en México que no tienen tanta rivalidad entre ellos, ¿no? Incluso, pues no sé, pues aquí si viene Santos, pues no pasa nada, pero a lo mejor ya ves que hubo problemas entre Tigres y Santos, ahí en el territorio Modelo. Por ahí a lo mejor si viene aquí Pachuca, pues tampoco pasa nada. Sí. Así me imagino que en otros estadios así es. Creo que si se va en este caso, pues sería intrascendente. O sea, nomás sería cuestión de que algunos aficionados se burlaran de los queretanos, y pues para picarles la cresta, pero hasta ahí no pasaría más. Creo que a grandes rasgos el equipo de San Luis es uno, no sé cómo llamarlo, si noble, ¿no? Uno de los equipos más nobles, que muchos de los demás equipos de la liga no les tienen odio o rencor, ¿no? No pasa a lo mejor del tema ahí que tienen con Querétaro, que como bien mencionas, es más como
que coincidieron en los mismos tiempos, que estuvieron mal, que tuvieron ahí problemas, y era, yo creo que más el tema de decir, bueno, nosotros estamos mal, pero ellos están peor. Ajá. Y el tema de la burla, ¿no? Que no perdona, pero creo que en general las demás aficiones del país, en su mayoría no deben y no tienen mayor problema con el equipo de San Luis. Una pregunta, Paco. Comentabas respecto a la falta de apoyo de los empresarios, ¿no? Que hay allá en San Luis, que son muchos y son grandes empresas importantes internacionalmente, ¿no? ¿Por qué la falta de apoyo? ¿Por qué esa apatía por parte de los empresarios? No es una plaza futbolera. A la gente de San Luis no le gusta casi el fútbol, no apoyan casi este deporte, o ¿por qué su falta de interés? Fíjate que no, o sea, sí es una plaza muy futbolera, pero es una plaza difícil. Los potosinos de por sí dicen que somos difíciles. No sé si hayan visto la película, no sé si es Sexo, Pudor y Lágrimas, en donde le dice una chica a otra, dice, híjole, es que estés bien mamona de ser de San Luis. Y los potosinos, sí somos, de hecho aquí le llamamos el potosinazo, a que vas en la calle y ves a una persona y no la saludas. Entonces, no la saludas porque te haces el que no lo viste. Entonces, el hacerte el que no lo ves se llama el potosinazo. Entonces, nada más ese es como una anécdota. Somos difíciles, y somos difíciles también como afición. Creo que por un lado es bueno porque no nos dejamos ver la cara de tontos. A veces nos han traído un gato por liebre. Nos han querido, como los Chargoy, de irse, como no creas. Yo creo que para una afición como tal, el haber tenido la invasión tigre fue una de las humillaciones más grandes que sufrió San Luis. Creo que fue mal manejado por parte de una directiva que obviamente no tenía arraigo aquí en San Luis, que puso los boletos a la venta en ticket, los tickets totalmente abiertos en línea, y pues la gente de Monterrey los compró. Estaban en venta, se pusieron de acuerdo, había manejos de que sí iba a ser así. El equipo no andaba muy bien, no habían traído no han hecho buenas contrataciones, y pues viene Tigres y pues híjole, yo estuve en ese partido, tristemente me tocó, fue de las últimas veces que estuve en básicas. La verdad, pues todo el estadio pintado de amarillo, ¿no? Fue algo que no es grato recordar. Creo que había gente que estábamos viendo que era imposible que un directivo, aunque el equipo no fuera de ellos y ellos no fueran de aquí de San Luis, pues permitiera ese tipo de situaciones, cuando hay otras alternativas, cuando hay otra forma de poder blindar pues a la gente, porque la gente de San Luis pues sí quería ir a ver a Tigres. O sea, digo, también hay que reconocer que en esas fechas Tigres también empezaba a tomar auge con buenos jugadores, y aquí San Luis los iba a ver, pero venden eso, venden toda la taquilla prácticamente. Pues les puedo decir, yo estuve presente, y si te digo que era un 80% de Tigres, la taquilla, a lo mejor me ando quedando corto, a lo mejor era hasta un 90%, todo el estadio era amarillo, era totalmente amarillo, nada más la parte de la barra de San Luis era lo que era de San Luis, y pues aficionados obviamente que estábamos regados, pero sin problema el 80% era gente. Entonces, bueno, pues todas esas cosas nos van alejando. El que hayan vendido tantas franquicias, hace rato les di como 8 motes, les puedo dar como 10 nombres entre ascenso y primera división. O sea, olvídense si les digo terceras y segundas, ¿no? Entonces, cuando solamente ha habido un equipo, o sea, porque también ha habido tiempos en el que solamente ha habido un equipo en tercera división y un equipo en segunda división. O sea, no crean que es bueno, pues es que había un equipo o sea, sí ha habido tiempos que había en ascenso, o había en primera división, y había un equipo de segunda o un equipo de tercera, sí, pero también había épocas en el que no había ningún otro equipo más que un equipo de tercera o un equipo de segunda. Entonces, pues todas esas situaciones se van acumulando, y de alguna manera pues la gente deja de acudir al estadio. Ya para finalizar, Paco,
¿Qué panorama ves para el San Luis? Ahora con la actual directiva, con la directiva pues, del Atlético de Madrid, todavía se especuló mucho que se querían ir, que lo tenían a la venta, que querían vender una parte. ¿Qué futuro le ves al Atlético de San Luis? Ya quedaron último de cociente la temporada pasada. Gracias a Dios no hay descenso y se quedaron, pero sí fue un golpe fuerte económicamente para el equipo. Tuvieron que desprenderse de algunas de sus jugadores interesantes, como Ibáñez, que era uno de ellos. ¿Qué panorama ves para el San Luis, tanto deportivo como también en el tema de la directiva? ¿Ves seriedad en la gente del Atlético de Madrid como para quedarse más tiempo o si están buscando deshacerse lo antes posible? No, para ellos el proyecto es muy claro, es dejarlo en San Luis, pero también siento que están dependiendo, como cualquier proyecto, no solamente ellos, de la parte deportiva. Que ellos han sido, el señor Alberto Marrero no ha sido muy acertado en ciertos manejos del club, lo que ha venido pues a mermar el rendimiento deportivo, y en otras partes han tenido aciertos. Creo que es de los clubes que manejan todos sus vuelos, todos sus partidos, a los que acuden son vuelos charters desde que llegaron, desde el ascenso. Fue un acierto contratar a Alfonso Sosa, fue un desacierto traer a un técnico español que casi nos manda a la segunda división, estando el proyecto de Atlético San Luis, fue en el primer torneo un técnico español que la verdad desconocía muchas cosas, desconocía el medio, y en esa temporada contratan a Sosa. Sosa pierde el último partido raramente o contra UDG, lo pierde contra UDG y pierde la clasificación a la liguilla. Creo que con un empate le bastaba y perdió. Entonces, pero llega el siguiente torneo y es cuando queda invicto y queda campeón y sube al ascenso. Bueno, ese fue un clausura, luego es una apertura, queda campeón y en el clausura vuelve a quedar campeón y ahí es cuando queda campeón invicto hasta la final. Y obviamente pues como no tenía que jugar el campeón de campeones porque si quedaba campeón en el segundo torneo tenía el ascenso automático directo. Exactamente. Entonces bueno, pues esas situaciones fueron marcando cosas importantes. Lamentablemente ya en primera división cometieron algunos errores, creo que lo pagaron caro. Desde la corrida de Alfonso Sosa, no sé, ustedes recuerdan, se hizo sí. Híjole, sí, o sea, fue una fiesta eso, con la llegada de Matosas, que fue otro problema bastante grave, y así les puedo ir diciendo, hasta que, pues, incluso vino este técnico uruguayo Rocco, que no dio, Méndez, que quiso hacer las cosas, tampoco, le salieron, y pues ahora Jardín está este técnico que quedó campeón con la selección olímpica en la Olimpiada en Japón. Es pues, híjole, aparentemente creo yo es un buen técnico lo que hemos visto de él, pero creo que el proyecto de Atlético de San Luis va a depender mucho de los resultados, porque como ya lo comentó Eddie hace un momento, se tuvieron que deshacer de muchos jugadores para poder hacer el pago de los $6 millones, fueron 120 millones de pesos, que no es nada, que no es poco, y para este torneo están ahorita metidos, todavía están en el lugar 17, les correspondería pagar otra cantidad igual, pero no igual, es menor, creo que son 40 o 60. Sí, bajó, creo que era 80, 40 y 30, lo que... Exactamente, por ahí. Entonces, andan entre 30 y 40, ahorita pagando no es el último. Obviamente la volatilidad de su porcentual le ayuda, porque en este caso ganando partidos va a salir adelante, pero sí necesita, creo que todo va a depender de eso.
hicieron la inversión del jugador venezolano que acaba de llegar. Ajá. El uruguayo, ay, se me fue su nombre. Abel Hernández. Abel Hernández, Muy bueno. Hernández, que estaba jugando en Brasil, ajá. Obviamente Sambueza, veterano, pero obviamente sabemos que es un jugador que San Luis no lo tenía y que, digo, muchos clubes en México no lo tienen, ¿no? En San Luis carecía de jugadores de calidad. El torneo pasado todos estamos conscientes, armaron un equipo con mucho jugador de ascenso. Sí. Algunos les dieron, otros no, la mayoría no. Y bueno, para ese torneo se quedaron con lo mejorcito y trajeron a algunos jugadores. Obviamente ya se involucraron otros directivos que vienen de Puebla, algunos de los que estuvieron en Morelia en el último tiempo, gente del grupo de Azteca, o que trabajaron en Azteca, quienes armaron al Puebla, digamos, del inicio del Puebla que estamos viendo ahora, que ya no están con ellos, se vinieron para San Luis. Yo creo que los contrataron, no, porque al final de cuentas se siguen manejando muchas cosas. Aquí en San Luis, los medios de comunicación están un poco molestos con la directiva, porque no tanto, ¿cómo les diré? No tanto molestos, hay cierta inconformidad por las formas en las que ellos manejan. Sí. Nos hemos enterado de que un jugador o jugadora, o jugadoras de los clubes, del club femenil y de los de primera división, se van incluso los cuerpos técnicos por sus redes sociales. Y eso para nosotros, pues en México, pues no es muy común. Generalmente cuando un cuerpo técnico se va, el club saca un desplegado agradeciendo el esfuerzo, el machote que ya todo el mundo no lo sabemos, con unas letras más menos, pero aquí no, aquí se da a través de las redes sociales. Va a empezar el torneo y nada más dicen, llegó a aprobarse, y llegan a aprobarse 20, pero no dicen quién se va a quedar. No hay acceso a los entrenamientos, totalmente cerrado. Eso es una moda en todo el fútbol, pero también hay tiempos en los que se les deja pues más atención, o días, a lo mejor entrenamientos completos, a lo mejor una vez cada 3 meses o cada 2 meses. Aquí es 15 minutos o 10 minutos al final. No hay un acercamiento real con los medios, y de alguna manera eso también aleja un poquito. Lo que pasa que al ser un equipo de primera división y tener de alguna manera convocatoria, pues la gente se brinca ese espacio, pero quienes tenemos un poquito de tiempo en esto sabemos que los medios de comunicación son un vínculo importante con el aficionado, y creo que esa parte la directiva se ha olvidado de ella, como se ha olvidado de otros puntitos por ahí, que pues ya sería por demás platicarlos, pero también hay que ser conscientes que por otro lado manejan administrativamente bien el equipo, lo manejan muy bien en tiempos. Jamás he escuchado que un pago ha faltado, que una mala instalación. No, la verdad el equipo en la parte administrativa creo que está muy bien manejado, y pues esperemos que esa parte administrativa premie hasta la parte de que el equipo se pueda quedar más tiempo en San Luis Potosí. Una última pregunta, Paco, ya para despedirnos. Hoy por hoy, ¿el aficionado de San Luis sueña con el campeonato? ¿O están tranquilos, están nada más esperando? Fíjate que nos tocó con Rocco y nos pasaba algo muy raro, que pues nosotros veíamos la porcentual y Rocco decía que a él no lo... O sea, nosotros le preguntábamos, profe, ¿qué pasa con la porcentual? Empezó con 10 puntos arriba de Atlas y pues ya lleva 7, pues ya le lleva 5, ya lo alcanzó, ya lo pasó. Y él decía, y él siempre mantuvo el mismo discurso, de no, a mí no me contrataron por eso, ese no es mi tema, si yo califico el equipo, nos vamos a olvidar de eso. Y estábamos de acuerdo, profe, pero usted no está ni cerca de calificar ni siquiera ni al repechaje. Y esa es la parte que nos preocupa, que de repente sentimos que no hay una preocupación real, y incluso un día Rocco dijo,
Nomás imagínense lo que dijo. Dijo, bueno, ¿y a ustedes qué? Dice, la afición, si el equipo le toca pagar los 120 millones de pesos, la afición no lo va a pagar. Los periodistas no lo van a pagar, ni los jugadores lo van a pagar, ni yo lo voy a pagar. O sea, ¿a ustedes qué les preocupa? Entonces, yo un día le dije, profe, es que no, o sea, es que sí lo vamos a pagar nosotros, porque usted se va a ir, ¿sí? Si usted entrega malos resultados, usted se va a ir, y quienes nos vamos a quedar en la segunda división vamos a ser nosotros, porque él así le entendía al ascenso, la segunda división, como se hace en Uruguay. Entonces le decía, o sea, los que nos vamos a quedar en el ascenso, lo vamos a hacer nosotros y usted se va a ir, entonces sí lo vamos a pagar nosotros. Y él decía que no, y se fue sí. con su idea, se fue con esa idea, se fue con su idea, y nunca lo hicimos entender. Entonces, esas son las partes que a nosotros nos preocupa mucho, de cómo es posible que se contrate un técnico y que no sopese ni el valor de las palabras que dado, de las declaraciones que hace, y también cómo la directiva le permite. Nosotros, al menos siempre me ha tocado decir, me ha tocado ver cuando un técnico se dirige mal o se expresa mal, la directiva le llama y le dice, a ver, ven, y le aclara los puntos de lo que es, y si tiene que ofrecer una disculpa a la afición, lo tiene que hacer, ¿no? Con ojo así, nos dejó con el pago para el ascenso, nos perjudicaron los 120 millones de pesos. Obviamente no se pudo contratar bien, se tuvo que vender a lo mejorcito. De milagro estamos ahorita. Entonces ahorita, Dani, te puedo decir que nosotros estamos con el Jesús en la boca y solamente esperamos que el equipo no pague otra vez ni siquiera los 30 millones de pesos. Así que el equipo no pague nada, porque es la única manera en que ese capital que se puede ocupar para volver a pagar otra multa, se pueda invertir para traer buenos jugadores. Pues ahí estuvo muy buena plática para conocer más a fondo de lo que es el San Luis. Gracias, Paco, por tu tiempo, por tu conocimiento, y por último, tu pronóstico para yo insisto, es el último clásico, por lo menos en muchos años. ¿Cómo quedan el día jueves allá en el Morelos? Creo que, híjole, hace rato estuve en el Space con Dani y dije lo mismo. Mi corazón de aficionado me dice que vamos a ganar, pero también el de analista. Creo que San Luis está en mejores condiciones que Querétaro. Querétaro está mal. Querétaro está mal desde la parte anímica. El equipo no está funcionando. Cristante es un técnico con mucha experiencia, argentino, sabe manejar grupos, pero creo que no les va a alcanzar para mucho. Y San Luis está reencontrándose. Creo que este técnico tiene que ofrecerle al equipo, tiene cosas que ofrecerle, y hemos visto mejorías. Que por ahí de repente, como con Puebla, que nos apedreó en el rancho en el segundo tiempo, pero que el primer tiempo lo jugó bien, y al final de cuentas pues nos encontramos con un gol prácticamente de suerte para ganar el partido, pero pues no sé, si ustedes recuerdan, fue desde septiembre que no se ganaba un partido en San Luis, imagínense. Sí. Lo grave que era. Fuimos a golear a la América, a la Azteca, le ganamos a Monterrey, pero aquí en San Luis no le ganábamos a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente fue así, y creo que hoy la parte emocional, la parte de futbolística, de un buen fútbol, si le podríamos llamar así, o mejor dicho, de entre los dos clubes, el que está jugando mejor fútbol es San Luis. Entonces creo que esa parte, espero que se junten para que San Luis logre un resultado positivo el próximo, creo que es el jueves en Morelia. Pues se lo lleva San Luis, Dani. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Creo que sí se lo va a llevar San Luis. Creo que tiene todo que ganar y nada que perder, a comparación del Querétaro que va en declive, ¿no? Lamentablemente también para la afición del Querétaro, que si bien no es la culpable, ¿no? O al menos sí, no todos. Al menos no todos. Debe ser, pues, algo triste, ¿no? Perder a tu equipo, tus colores, como lo mencionaba Paco, tu tradición, la historia, sí, toda esta situación histórica, ¿no? Sí. Entre clubes, pero creo que sí se lo va a llevar el San Luis. Yo también por ahí pronostico, aunque sea un 1-0, Después también del tema anímico que los está favoreciendo después de ganarle al Pueblita, al Pueblota, sí, más bien, que anda con todo.
Y que nadie la pudo ganar, que nadie la había podido ganar. Y finalmente, pues ahí cayó, y como lo menciona Paco, el San Luis que viene de menos a más, reencontrándose, pues ya planteándose mejor también dentro del campo, ¿no? Sí. Y sacando ya los resultados positivos, yo creo que lo pueden hacer de manera correcta. Muchas gracias, Paco, por la plática, por tu tiempo y esperar que te la hayas pasado gusto aquí con nosotros en este podcast de Zona Food. Un gustazo haber estado con ustedes, haber platicado de algo que híjole, la verdad, yo creo que como lo comentó Daniel hace un momento, San Luis es muy tranquilo, pero la verdad poca gente voltea para acá. Pero no sé, sí sería me gustaría decirlo, porque creo que hoy el aficionado de México en general a veces es poco valorado, no por todas las directivas, no por todas, por algunas, pero en su mayoría. En el caso de Querétaro, creo que el no haber medido consecuencias, creo que se van a tener que pagar los aficionados si el equipo se va, y no me parece justo. Creo que en México nos han quitado muchas cosas y creo que las personas que llegamos a un puesto directivo o a un puesto en el cuerpo técnico o como jugadores, como parte del club de cualquier nivel, es importante que reconozcamos como un político la responsabilidad social que tenemos, que jugamos un rol importante en la sociedad y que debemos de estar preparados para ya pararle, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, o sea, al rato falta que nos quiten el fútbol, ¿no? Sí. Ya nos han quitado muchas cosas, nos han quitado incluso el derecho de la libertad de salir, de la tranquilidad, de la paz social. Espero que no nos quiten el fútbol. Creo que es una de las cosas que no debemos permitir, y no porque sea fútbol, hablo también por la parte o sea, por los otros problemas sociales que venimos arrastrando, pero no debemos permitir que toque, no porque el fútbol sea algo sagrado, sino porque ya lo han dicho, el fútbol es de lo más importante lo menos importante, sí. O de lo menos importante lo más importante, como le quieran decir, pero si permitimos que nos toquen eso, al rato nos van a tocar la educación, o sea, nos van a tocar otras cosas, y no es bueno. Creo que como aficionados debemos de manifestarnos, y soy solidario con la gente de Querétaro. Son los menos culpables por un grupo de desadaptados que ocasionaron estos problemas, y ojalá todos en México estemos conscientes que debemos de hacer un lado a esas personas malas que pueden dañar. Lo decía Jorge Vergara, ¿no? A veces son los delincuentes que se infiltran con la gente buena, y pues son los que ocasionan los problemas. Pues muchas gracias, Paco, gracias, Dani, y gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo a lo largo de esta plática. Los invitamos a que participen, dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. Gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo video.